Hacía mucho tiempo que no estaba tan emocionado por un objetivo y es que Samyang acaba de sacar junto con Schneider este objetivo que tengo aquí en la mano. Ni nada más ni nada menos que 1424 f2.8 con rosca para filtros y un tamaño y un peso súper contenidos. Sobre el papel suena como el objetivo ideal para fotógrafos de paisaje, astrofotografía o incluso arquitectura, así que quédate en este vídeo si quieres ver si realmente cumple lo que promete. Para los que no me conozcáis, soy Javier Martín Morán, astrofotógrafo y fotógrafo de paisaje, y vamos a empezar por la parte exterior del objetivo. Tenemos, como viene siendo habitual en estos objetivos que buscan reducir tamaño y peso, pues un acabado, una presencia mayoritaria de plástico. Es plástico de buena calidad, no tiene para nada un aspecto barato o cutre, es un objetivo de hecho que tiene bastante buen acabado. Las letras están pintadas, serigrafiadas, como en tantos objetivos, por ejemplo en el Tamron 1728. Ahora veremos cómo se comporta y qué diferencias hay entre estos dos objetivos. Y como os digo, pues viene aquí esa unión entre Samyang y Schneider, 1424 marcado, un anillo de zoom con un recorrido muy cortito que gira bastante bien, aunque se pega, no es del todo fluido. Una tontería a la hora de usarlo, ningún problema. Anillo de enfoque en la parte superior que se mueve súper rápido, súper reactivo, lo cual incluso para enfocar en manual podría ser un problema si no fuera porque tenemos aquí detrás un puerto USB por el cual podremos actualizar en el momento en el que lo saquen, pues actualizaciones de firmware, y además podemos modificar si el anillo gira hacia un lado o hacia otro, si lo queremos más lento o más rápido, y con esto pues podemos modificar un poquito el comportamiento de ese anillo de enfoque para que enfoque un poquito menos reactivo y sea más cómodo a la hora, por ejemplo, de enfocar a las estrellas. Seguimos con más cosas. Tenemos botoncito para enfoque automático y manual y un botón personalizable para lo que queramos usarlo. Aquí ya estáis viendo alguna ventaja respecto al Tamron que no tiene absolutamente nada de eso. Parasol de plástico, típico parasol de pétalo que se coloca y funciona bien. Es un parasol, tampoco tiene más misterio. Y lo que yo creo más importante de todo es este elemento frontal que podéis ver aquí, que casi, a ver si aquí lo veis, casi no tiene curvatura, casi no sobresale, y esto para un objetivo 14 mm f2.8 es una auténtica locura. Vamos a ver más adelante que con el tema del viñeteo, pues obviamente las leyes de la física son como son y va a influir en que tenga un poquito más de viñeteo de lo normal, pero nada preocupante, ya os lo adelanto. Peso 445 gramos. El Tamron, que es uno de los más ligeros en su categoría, con permiso del Sony 16-25, pesa 420. Este nuevo Samyang son 445, apenas 25 gramos más. De alto son 88 milímetros o 8,8 centímetros, más pequeño que el Tamron. El Tamron es de zoom interno y el Samyang se extiende cuando pasamos a la posición más angular. En la posición más extendida es básicamente igual que el Tamron, un pelín más ancho, tiene un diámetro un poco mayor, como podéis ver aquí. Y lo más importante, ya que hablamos del elemento frontal, es que tenemos posibilidad de usar filtros de rosca, diámetro de 77. Si utilizamos filtros slim o estrechos no vamos a tener problema al utilizar filtros de 77, 1 o incluso 2 apilados. Si usamos magnéticos con la anilla adaptadora, uno sin problema. Si es uno gordo tampoco hay problema. Y si son dos muy finitos, empieza a viñetear un poco, habría que recortar un poco la imagen, pero tampoco sería nada dramático. Si ponemos dos apilados normales, ahí ya sí que vamos a tener un poco de viñeteo y a lo mejor pues habría que evitar los 14, irnos a 15-16 milímetros y ya desaparece ese viñeteo. Por supuesto, lo ideal sería utilizar unos filtros de tamaño mayor si vamos a usar magnéticos, por ejemplo de 82 o de 95, pero en mi caso utilizo de 77 siempre, es una medida que me gusta mucho y pues con la anilla adaptadora aquí puesta, ningún problema en usar un filtro o dos si son muy finitos o recortando un pelín lo que es el extremo de la imagen. ¿Y cómo se comporta este objetivo? Bueno, empezamos por el viñeteo. Como ya os he dicho, al tener un elemento frontal bastante pequeño, vamos a tener bastante viñeteo a f2.8. Sinceramente no es algo que me preocupe, de hecho la mayoría de los objetivos actuales, como intentan reducir tamaño y peso, pues reducen este elemento frontal. Y todos, por no decir que la mayoría, pues se basan en las correcciones de perfil que podemos hacer en Lightroom o en cámara para eliminar este viñeteo. Y todos tienen bastante viñeteo, así que no es nada que no haya visto ya. Tiene bastante viñeteo, lo podemos corregir en Lightroom sin problema, que por cierto, ya han sacado el perfil de corrección de Lightroom y lo corrige espectacularmente. De hecho,
Creo que la colaboración con Snyder no es tanto en las ópticas y en la construcción del propio objetivo, como se ha dicho por ahí, sino en la corrección de las distorsiones mediante software. Así que a lo mejor por eso, una vez aplicado el perfil, queda también, no lo sé. Es algo que he oído por ahí, tampoco lo sé a ciencia cierta. Lo dicho, a 2.8 bastante viñeteo, sobre todo a 14 milímetros, según vamos hacia los 24 pues se va minimizando un poco, pero si cerramos a f4 desaparece bastante y a 5.6 y ya es completamente inapreciable. Aberraciones cromáticas y flare están muy pero que muy bien corregidas, sobre todo las aberraciones cromáticas en zonas de alto contraste, ya sabéis, un árbol o algún edificio que esté contra un fondo claro en un día muy soleado, no vamos a ver esas franjas moradas, verdosas. Está espectacularmente corregido, funciona muy bien en ese sentido. El sentido en el que no funciona tan bien es en el de los flares o los destellos que puede darnos este objetivo. Y no es que se comporte mal en general con los flares, que están bastante bien corregidos, está pues en la media de la mayoría de objetivos que he usado hoy en día, yo nada me llama la atención. Sí que tiene unas posiciones bastante complicadas y es que si en la posición más angular colocamos la fuente de luz justo en el centro de la imagen, justo en el centro, cosa que no sé si soléis hacerlo muchas veces, yo no. Bueno, pues si lo colocamos en el centro, va a aparecer una especie de arco iris o de halo circular en toda la imagen. Esto no es algo de este objetivo, yo ya lo he visto, pues el Irix creo que lo tenía, la AOWA creo que incluso el Sony 1625 también lo tenía. Estoy diciendo de memoria, no sé si era ese o era otro, pero es algo que con estos angulares suele pasar. Es un poco más evidente que en este que en otros objetivos. Es verdad que es bastante bestia. Es cuestión de mover el objetivo un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha y desaparece, bueno, o arriba o abajo, y desaparece completamente. Si cerramos a 17 o 18 milímetros, ese arco iris periférico desaparece, o sea que ya ningún problema de flare. Y si lo cerramos el diafragma alrededor de f13, en su posición más angular, en esos 14 milímetros, pues el flare, ese arco iris, es lo más cantoso que he visto en mi vida. Es algo súper grande, muy nítido. Entonces, que sepáis que se ve a 14 milímetros, si colocamos una fuente de luz en el medio, se va a ver siempre, pero si cerramos a eso, f11, f13, es algo que yo no había visto nunca, y si cerramos un poco más el diafragma, como que se va haciendo más nítido y se reduce el tamaño. Pero eso, hay que tener en cuenta que no podemos colocar una fuente de luz justo en el medio porque nos va a dar problemas, y en estos casos pues habría que recurrir al método del tapado, poniendo un dedo o algo delante de la fuente de luz para tener la toma sin ese flare y luego hacer la toma pues sin el dedo para que salga esa zona del paisaje o el sol o lo que sea. La nitidez es sencillamente impresionante. De 14 milímetros hasta los 20-22 es una auténtica pasada, tanto en el centro como en esquinas. Y si vamos a la focal más larga, 24 milímetros, sí que es verdad que se ve una pérdida de calidad un poquito más evidente, sobre todo en las esquinas a máxima apertura, pero tampoco es nada dramático, se puede vivir perfectamente con ello y en general es un objetivo que rinde muy, pero que muy bien para el tipo de objetivo que es y para el tamaño y el peso que tiene. De hecho, está por delante del Tamron, menos en esas focales más largas, que se iguala ya la cosa, incluso el Tamron supera un poquito. Y habla muy de tú a tú con el 16-25 de Sony, que es un objetivo algo más caro y del que se presupone que va a tener una calidad top, top. Otra cosa que tampoco me parece una maravilla y creo que puede deberse a esta copia o a alguna cosa de software o a mi cámara, que es una Sony A7 III, no he podido probarla con otras cámaras, es el tema del enfoque. No es que funcione mal, de hecho funciona bien. En general, cualquier objetivo hoy en día funciona bien. No me dedico a hacer fotografía de acción o de elementos que se muevan muy rápido, así que tampoco puedo opinar en este sentido. Pero sí que me ha dado problemas de verificación de enfoque. Me dice que algo está enfocado y a veces no lo está. Y esto me pasa sobre todo, o casi exclusivamente, si utilizamos la magnificación de enfoque. Si hacemos zoom digital en la cámara en una zona y enfocamos, se puede ver perfectamente cómo enfoca, da la verificación de enfoque y luego como que desenfoca un pelín. Entonces la imagen final queda desenfocada. Solo me pasa en este modo con el enfoque en simple y el punto flexible expandido. En el resto no me pasa. De hecho, si no hago esa amplificación de enfoque, enfoca perfectamente, enfoca bien, enfoca ágil, enfoca reactivo. Pero con mi cámara, usando eso, el enfoque ampliado, pues me pasa eso. No sé si será
cosa de la cámara y el objetivo, alguna cosa que se pueda corregir seguramente muy fácil por software, pero lo quiero mencionar porque es algo que me ha estado pasando estos días. Distorsión, para aquellos que vayáis a utilizar este objetivo para fotografía de interiores, fotografía de arquitectura, que es muy interesante y muy importante que esté muy bien corregidas esas líneas. Tengo buenas noticias, funciona muy bien. Si no aplicamos el perfil, obviamente es un objetivo que va a tener pues bastante distorsión, sobre todo en las posiciones más angulares. Si nos vamos a 24, casi no tiene, sin aplicar perfil, o sea, queda muy bien corregido ya de tal cual sale de cámara. Pero es lo que os digo, con el perfil que ya está disponible, muy bien Samyang, porque ha salido súper rápido, otras marcas podían aprender. Si aplicamos el perfil de corrección, queda perfectamente corregida cualquier línea horizontal, vertical o la que queráis, y además el viñeteo también queda súper reducido, así que en ese sentido, para fotografía de interiores y arquitectura, recomendadísimo también. De hecho, algo me hace pensar que este objetivo puede que sea algo más angular que un 14 quizás, porque al corregir sigue siendo bastante más angular que un 17 o un 16, por ejemplo, y si ponemos 17 milímetros y lo comparamos con el Tamron, una vez aplicada la corrección de lente, vemos que a 17 los dos el Samyang es bastante más angular. Entonces me hace pensar que, aparte de que podríamos no aplicar la corrección y tener una visión aún más amplia, a lo mejor es un 13,5 o algo así, no sé. Esto ya son elucubraciones mías, pero que sepáis que no es como el Viltrox que te dicen que es un 16 y en realidad es casi un 17. Aquí, desde luego, o es un 14 o es incluso algo menos. El focus breathing no está perfectamente corregido, pero tampoco es un objetivo que tenga mucho, sobre todo en la posición más angular. Así que bueno, va a venir muy bien pues para hacer esos focus stackings o grabar vídeos si es lo que quieres. Astrofotografía, que es la otra gran parte importante, es un objetivo que rinde muy bien. Desde 14 hasta 20 y tantos es, no voy a decir perfecto porque no existe perfecto, pero es espectacular. Centro, esquinas, nitidez muy buenas. Sí que es verdad que a 14 en las esquinas más periféricas vemos las estrellas un poquito alargadas, lo cual es completamente normal en un objetivo tan angular. Y si nos vamos hasta los 24, ya os he dicho que pierde un poquito de nitidez y sobre todo para astrofotografía aparece un poco más de coma, pero un poquito. Nada de nada, nada dramático, os dejaré unas imágenes para que lo veáis. Muy bien, para astrofotografía un objetivo que recomendaría sin ninguna duda. Buenas noticias también para los que utilicéis el Atoll. En mi caso, con el Atoll, es el Plus, el que lleva las patitas estas para que apoye en el cuerpo de la cámara, conecta perfectamente y aunque tiene aquí el puerto USB, no hay ningún problema, encaja milimétrico, eso sí que es verdad, pero encaja sin ningún problema. Aquí lo podéis ver. Ahí lo tenéis. No cabe ni un folio, pero funciona, que es lo importante. Porque yo sinceramente es que ya no puedo vivir sin el Atoll. El Sunstar, para aquellos que hagáis paisajes y os guste utilizar este recurso, no es el Sunstar que más me haya encantado de la vida de todos los objetivos que he probado. Es un Sunstar que está bien, sin más. Tiene las puntas más o menos definidas, pero no es ninguna maravilla. Así que en ese sentido está bastante en la media. Conclusiones, así para terminar. Es un objetivo que desde mi punto de vista es un poco caro. No es que no lo valga, porque es una pasada de objetivo, pero teniendo el 16-25 de Sony 200 o 100 y pico euros más caro, hay mucha gente que probablemente se pensará si le merece la pena irse a una tercera marca como Samyang. No sé, a lo mejor si lo hubiéramos dejado en un 1000 euros o por debajo de la barrera psicológica de los 1000 euros, se vendería como churros. Y de hecho es que creo que se va a vender como churros, aunque cueste esos 1100, 1200 euros en los que se supone que se va a vender. Ya os digo, se lo pueden permitir porque es un objetivo que rinde muy bien ópticamente, que está muy bien corregido, que nos permite utilizar filtros en 14 milímetros y 2.8, lo cual no se había visto hasta ahora, y simplemente tiene las pegas esas de los flares y el enfoque, que tampoco es una maravilla. Ahora mismo es un objetivo único en el mercado, ya que no hay ninguna opción de 14, 24, 2.8 que te permita utilizar filtros de 77 y que además sea tan ligero y tan compacto. Si como yo, por ejemplo, llevas muchísimos años con este Tamron 1728 porque querías algo ligero y compacto y renunciaste a esas posiciones más angulares por debajo de 17,
quizás podría ser un buen momento para pasar de este al Samyang y tener un 14-24 que permita usar filtros y que sea igual de compacto y ligero. Esa diferencia entre 17 y 14 por abajo la vas a notar un montón, y entre 24 y 28 tampoco lo notas tanto. En cualquier caso, en los dos vas a notar que se te quedan cortos por arriba y vas a tener que cambiar de objetivo, así que bueno, tampoco de 24 a 28 no me parece nada dramático. Vamos a hablar de la competencia. Tenemos, yo diría, tres principales competidores, que serían el Tamron 17-28, objetivo que está muy bien. Entre 17 y 14 se nota. Yo ahora mismo, si no tuviera ninguno y tuviera que comprarme uno, probablemente iría por el Samyang, aunque sea un pelín más caro. Habrá que ver si en los próximos meses baja un poco, pero es que tener un 14 mm 2.8 con filtros da un juego tremendo. Me encanta el Tamron, es mi objetivo que llevo usando yo que sé cuántos años, no se despega la cámara, pero estoy muy tentado de hacer el cambio, no sé. ¿Tú qué harías? Déjamelo por abajo en comentarios. El otro principal competidor va a ser el Sony 16-25, que es la versión recortada del Sony 16-35 que sacaron, que es súper compacto, pesa 407 gramos, es aún más ligero, un pelín más pequeñito, y puedes beneficiarte de ciertas cosas como la conversación de focus breathing, que funciona con objetivos nativos de Sony, la estabilización funcionará mejor al ser un objetivo nativo, el enfoque también es algo mejor, y la calidad están bastante ahí. Quizás es un pelín mejor el Sony si le buscamos mucho las cosquillas, pero es que están muy a la par. Por contra, 16 milímetros no son 14 y hay una diferencia bastante evidente. Y por supuesto tenemos el 16-35 GM, el 1 o el 2 de Sony, que ya son objetivos que se van a un precio que no tiene nada que ver con esta liga, así que no lo voy a contar como competencia. Y obviamente el Sony 12-24-28, que es como un tanque de 3.000 y pico euros, así que tampoco lo vamos a mencionar. Y el Sigma 14-24, que sería como el competidor más cercano, pero es que creo que pesa casi 900 gramos, es un bicho gigantesco y no puedes usar filtros, así que desde un principio eso fue directamente un no para ese objetivo y ni siquiera me lo planteé. Aunque de calidad yo os digo que es un objetivo que es espectacular, pero no poder usar filtros y ese tamaño y ese peso me hicieron descartarlo desde el inicio. Y eso, el Tamron 17-28 o el Sigma 16-28, que son súper parecidos, serían como la mayor competencia, están un poquito por debajo en precio, son 800-900 euros. Y en cámaras de no muchos megapíxeles no vamos a notar mucha diferencia. Si subimos megapíxeles, sí, el Samyang yo creo que puede rascar un poco más de resolución y de calidad, aparte de que nos ofrece, pues eso, la posibilidad de ir a 14 y no quedarnos en 17 y 16, que créeme, la diferencia es mucha. Y bueno, más o menos esas han sido las conclusiones que he podido sacar a lo largo de estos días que he podido estar probando el objetivo. Muchas gracias a Rovisa, el distribuidor oficial de Samyang en España, por habérmelo dejado unos días para probar, porque es un objetivo que, ya os digo, me hacía un montón de ilusión poder probarlo, porque sus características son impresionantes y sinceramente es que no había posibilidad de encontrarlo en ninguna parte. Creo que a partir de hoy que estoy grabando esto, sobre el 15-16 de mayo de 2025, creo que ya empieza a distribuirse, ya se va a poder empezar a encontrar por tiendas o donde queráis comprarlo, pero hasta ahora es que era un objetivo que era casi imposible de encontrar, así que muchísimas gracias. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no quieres perderte una review que voy a sacar en unos días, en la que voy a comparar el 14-24 de Samyang con el 17-28 de Tamron y el 16-25 de Sony. Son, yo creo, ahora mismo la batalla definitiva entre los ultra grandes angulares para cámaras Sony full frame. Si no te toca la lotería. Y nada, deja un buen like si te ha gustado, ayuda un montón. Comenta qué te ha parecido este objetivo, o si te está llamando mucho como a mí, si te lo cambiarías por el Tamron, lo dejamos como está o pasamos al 14-24. Es que 14 lo he disfrutado mucho. Llevo muchos años autoconvenciéndome y utilizando el 17 y es verdad que no pasa nada, pero poder ir a 14, y eso sería todo. Así que, ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, que vamos a comparar esos tres pepinazos de objetivos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.